Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque con Tito Olivo, Guarionex Luperón y Darío Cuba. Todos los días a las 10 de la mañana en vivo, a las 9 de la noche diferido. Usted solamente debe registrar en su dispositivo electrónico, sea este una tablet, una computadora, una televisión inteligente, un celular inteligente, cananga.tv, y en cualquier parte del mundo usted va a recibir nuestra señal. Hoy vamos, aunque no lo tenía propuesto, vamos a hacer una referencia de lo que en esta parte anterior había analizado Darío Cuba, y vamos después a seguir profundizando en la situación de la economía global, particularmente en los precios de los carburantes, el petróleo, el gas natural, y cómo esto incide en la economía global y cómo nos afecta a nosotros los dominicanos. También quiero hacer un señalamiento, voy después ya a enviarle al Control Master un video de una compañera en Ecuador que está siendo perseguida, la vamos a entrevistar el lunes, está siendo perseguida políticamente, y hay que tratar de frenar esa persecución. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar lo que planteó Darío Cuba sobre la intervención militar del 1916, la dictadura de Trujillo, y después, cuando volvamos a regresar, vamos a hablar de la situación de la compañera ecuatoriana. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Para analizar la ocupación militar norteamericana de 1916 en la República Dominicana, hay que ver lo que fue la Guerra Bananera. Hay un libro que escribe un general norteamericano, no es un general mexicano, ni colombiano, ni dominicano, un general norteamericano. Y este libro hace referencia a las ocupaciones militares de Estados Unidos desde 1898, cuando ocupa a Puerto Rico, Cuba y las Filipinas,
pero en el área de Centroamérica y el Caribe, a Cuba y a Puerto Rico, que todavía hoy es colonia, hasta las intervenciones militares de Estados Unidos hasta 1934. ¿Y por qué hago referencia de esto? Bueno, porque los norteamericanos deciden que América, aquel grito de Estados Unidos en el año 1823, creo, si más no recuerdo, o si no me equivoco, de que América para los americanos, a partir de ahí comienza toda una suerte de ocupaciones donde México pierde la mitad de su territorio, Cuba es invadido. Para invadir a Cuba y a Puerto Rico, los norteamericanos hunden el vapor Miner y le dan libertad a los blancos para que salgan y dejan a los negros, y con los negros hacen un atentado adentro del barco, porque no tenía libertad, hunden ese barco y le declararan la guerra a España. Y esa guerra entre España va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, donde ellos le entregan a Cuba y le entregan a Puerto Rico, y ahí viene la enmienda Platt en Cuba, y vienen una serie de medidas que permiten a los norteamericanos controlar a Cuba, montar después lo que va a ser la base de Guantánamo, que va a estar al frente de lo que es hoy el Canal de Panamá, para custodiar lo que ellos llamaban el tránsito de los energéticos, que era el carbón mineral. Lo que es el petróleo hoy para la economía, para esa época lo era el carbón mineral. Entonces, los norteamericanos ocupan eso y comienza toda una suerte de intervenciones. Cuando se da la ocupación militar norteamericana, ya los norteamericanos venían discutiendo, habían adquirido la deuda dominicana, que no era con Estados Unidos, era una deuda con Europa, y ellos adquieren de una empresa inglesa la deuda y amenazan a la República Dominicana con invadirla. ¿Y por qué se invade la República Dominicana? Se había invadido Haití, se invade a Nicaragua, se invade a una serie de países en Centroamérica, y desatan también lo que se va a conocer como la Guerra de los 1000 días, cuando Colombia no quería entregarle la provincia de Panamá, porque Panamá era una provincia colombiana, y el gobernador de esa provincia colombiana se independiza y permite que los norteamericanos hagan el Canal de Panamá, y surge el país, surge Panamá como nación, como país. Entonces, hay que ver eso, los norteamericanos en ese concepto de hegemonía que tenían para América Latina, hegemonizarla y atraerla, donde sus negocios no debían ser con Europa. Ahí está el enfrentamiento que tuvieron con Juan Isidro Jiménez Pereira, que fue presidente, hijo de Manuel Jiménez, que fue presidente también en la República Dominicana, y que eran de Montecristi. Manuel Jiménez era cubano, había nacido en Santiago de Cuba, había llegado aquí, pero sus hijos eran de Montecristi, y su nieto, Juan Isidro Jiménez Grullón, era de Montecristi también. Entonces, ahí ellos deciden intervenir. ¿Y por qué deciden los norteamericanos intervenir en el 16 y adquieren con anterioridad la deuda externa dominicana? Porque en Europa se había desarrollado la Primera Guerra Mundial, y Europa era consumidora o es consumidora de azúcar de caña.
y todos los de caña, no, de remolacha, y todos los campos de remolacha fueron diezmados, devastados por la guerra. Y eso hizo que los precios del azúcar de todos los azúcares subieran a $1 la libra, a $1 la libra, no la tonelada, $1 de la época, que es mucho dinero con relación a hoy. Los norteamericanos entonces intervienen la República Dominicana. Después de intervenir la República Dominicana, crean lo que se va a conocer como el sistema Torrent de la Tierra. Y ese sistema Torrent de la Tierra lo que plantea que aquel que no trabaja la tierra científicamente pierde el derecho a la propiedad de la tierra. Entonces los norteamericanos, en la cabecera de provincia, que era San Pedro de Macorís del Este, publica en inglés, con gente que no sabían leer español, le publica en inglés que su tierra, por no trabajarla científicamente, iban a perder la propiedad de esa tierra. Y esa gente se levantan en armas y ellos lo acusan de gavillero. Para enfrentar a esas gentes que estaban luchando por su tierra, como lo decía Darío Cuba en su momento, los norteamericanos utilizan a dos truanes. A Trujillo, que estaba acusado de violación y cuatrero, y al general Larguito. Ellos comienzan toda una persecución contra los nacionales dominicanos que estaban defendiendo la patria en contra de la ocupación y estaban defendiendo sus intereses, su tierra. Y Trujillo, y ahí se hace oficial del ejército dominicano, lo hacen los norteamericanos, oficial del ejército dominicano, y para Trujillo tratar de imponerse, él llega como subjefe del ejército a través de la matanza, las torturas que había hecho a los nacionales para que no siguieran combatiendo a los norteamericanos, pero ellos con su supremacía naval y todo lo que tenían militar, pudieron imponerse. Y se impusieron también por traiciones, porque cuando ellos desembarcan por el norte, que desembarcan por Montecristi, en la Barranquita, en Mao, se le hace un fuerte enfrentamiento y hubo un guía que lo llevó por atrás. Me contaba mi padre y mi abuelo, para esa época, que lo que habían eran caminos vecinales, y por esos caminos los combatientes nacionales ponían abejas, o sea, no cajas de abejas porque no existían, pero sino los troncos, pues, y la ponían en los barriles, se conocían como barriles de abeja para la época, lo ponían por los caminos vecinales cercanos, y cuando los norteamericanos iban avanzando, ellos con la escasa arma de escaso calibre que tenían, le disparaban a esos barriles y las abejas se enjambraban y le iban arriba a los norteamericanos, y es por eso que en la Barranquita se da una batalla desigual y ellos entran por detrás y toman la Barranquita, matando a los patriotas dominicanos que estaban ahí. Esto hace que los norteamericanos se entronicen y llegan. Entonces Trujillo, para poder ganarse el fervor dominicano, norteamericano, él era el segundo, ya había escalado como segundo jefe, pero su intención era quedar como jefe del ejército. Había el jefe del ejército, se iba a Santiago, a donde una mujer que era la esposa de un soldado dominicano, y Trujillo le dice: mira, yo quiero que tú me guardes la palabra,
pero cuando tú vienes aquí, el jefe viene aquí, fulano de tal viene aquí, ahora no recuerdo el nombre porque no lo pude buscar, porque vine rápidamente a analizar esto para hacer algunas precisiones de lo que estaba hablando Darío Cuba. Cuando el fulano viene aquí, él te manda a patrullar y se va a bañarse al río y a tener relaciones sexuales con tu esposa. Pero yo soy tu amigo, yo vine a decírtelo. El tipo llega a Santiago y lo manda a patrullar y se va con la mujer para el río. El Trujillo le da el santo y seña y la persona se aparece al río donde estaba el tipo teniendo relaciones con su esposa y lo mata a los dos. Trujillo va y agarra a esa persona y lo mata también por haber matado a un oficial superior. Entonces ahí queda Trujillo como jefe del ejército. Y después llega su padrino a la presidencia, que lo dejan los norteamericanos, y lo deja como presidente, y Trujillo le da un golpe de estado a su padrino, que era Horacio Vázquez. Se alía a los grupos que estaban en contra de Horacio Vázquez y da ese golpe de estado e instaura la peor de la dictadura más sangrienta. Y en el año 1947 Trujillo dice que había pagado la deuda externa. Mentira de Trujillo y de los trujillistas. Trujillo no pagó la deuda. No te voy a decir que busque a Roberto Casá, no te voy a decir que busque a otros investigadores, pero sí te voy a decir que busque a Arturo Martínez Moya o busque a Casar Victoria, a Casar en sus archivos desclasificados del Departamento de Estado, donde él hace un análisis de esto y se determina que Trujillo no pagó la deuda, al contrario, incrementó la deuda. Y cuando crea la Feria de la Paz que hablaban y Confraternidad del Mundo Libre, eso le crea un problema grave a la economía dominicana y crea una situación difícil porque él, con su afán de grandeza, declara a Angelita la reina de la paz y confraternidad y decide construir eso, y eso le crea grandes déficits. Y también después viene ahí mismo ya en el atentado a Rómulo Betancourt, y esto también traen las sanciones por primera vez a la República Dominicana, y con estas sanciones la economía se resiente, hay una situación de crisis, viene la matanza de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, y esta es la gota que colma el vaso, porque cuando Trujillo, ya que había hecho los atentados a Rómulo Betancourt, que Trujillo se había robado a Galíndez de Estados Unidos porque había creado el libro blanco y lo acusaba a él de que no era el padre de Ramfi Trujillo, sino que María Martínez le había sido infiel con otra persona y que Ramfi no era hijo de él, y da demostraciones. Y Jesús de Galíndez, que era vasco, una persona vinculada a la CIA, había entrado a la República Dominicana y era profesor de Ramfi, estuvo metido en el entramado trujillista, y de aquí él se fue, se exilió, porque él era combatiente contra Franco, llegó a la República Dominicana y utilizó esto como trampolín para irse a Estados Unidos, donde era informante. Trujillo manda a un oficial dominicano pilotear un avión que era Atavito de la Maza, conjuntamente, él era el copiloto, con un oficial norteamericano que había participado en la Segunda Guerra Mundial, y se roban a Galíndez de Estados Unidos y lo traen a República Dominicana. Trujillo lo recibe en la Casa de la Caoba y agarra el libro blanco y comienza papel por papel a introducírselo en la boca. Entonces,
cuando los norteamericanos deciden investigar esa situación, porque no podían permitir que un dictador dominicano de un paisito pequeño le robara un agente de ellos, un informante de ellos, de territorio norteamericano, lo trajera a la República Dominicana y lo matara. Cuando comienza esa investigación, comienzan con el oficial norteamericano y Trujillo lo mata. Y cuando van a investigar a Tabito, lo ahorcan y le dicen al hermano que lo había matado Félix W. Bernardino, porque él tenía un problema con Félix W. Bernardino desde el consulado, creo que era en Francia, que estaba. Entonces, de la masa ve la muerte de su hermano y le dice a sus familiares: ese no lo mató Félix W. Bernardino. Félix W. Bernardino mataba con un tiro en la frente, porque los que matan a Trujillo eran perros de presa de Trujillo, no eran tampoco santos, eran perros de presa de Trujillo. Ese lo mató él y a mí me lo va a pagar, me la va a pagar ese hijo de su, para no decir la palabra en el aire. Yo lo voy a matar, y saca la pistola y dice que con esta lo mato yo, vengo la muerte de mi hermano. Ante la muerte de las hermanas Mirabal, ya el 25 de noviembre de 1960, los norteamericanos deciden ya definitivamente salir de Trujillo. Y aquí se envía a Wimpy, un oficial norteamericano que había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero que le había vendido los aviones P-51 al gobierno dominicano y tenía contactos militares. Y ese militar, Wimpy, establece lo que va a ser el primer supermercado de la República Dominicana. Dicen el primer supermercado, yo digo que el primer supermercado lo estableció la Grenada Company, la United Fruit Company, en Manzanillo, cuando estableció la bodega. Y digo que esa bodega era un supermercado porque ahí había hielo, leche, porque ellos producían leche, y todo tipo de mercadería, zapatos, ropa, juguetes, de todos los tipos de mercadería que se podía vender en ese momento. ¿Por qué? Porque la United Fruit Company, como no existía el furgón, tenía que traer los barcos refrigerados y esos barcos llegaban vacíos. Entonces, ellos traían esos barcos llenos de mercadería para mercadearla en Manzanillo y la región y venderla a un coste para no tener un flete muerto que lo sacara de competencia a ellos en el mercado norteamericano al llevar los productos, porque ellos producían no solamente el banano, que era el Johnson para la exportación, sino también el puré de banano, que es la compota en lata, que era de 1 kilo, 2 kilos, que del tamaño de las latas de salsa de tomate. Eso se exportaba, se llevaba a Estados Unidos. Entonces se desarrolla todo lo que se va a conocer como una economía de enclave, pero eso es otro tema que podemos analizar en otro momento, en otro instante. Ahí, entonces, los norteamericanos deciden salir de Trujillo, porque se dan también otras situaciones. Ya había el triunfo de la Revolución Cubana y ellos entendían que la República Dominicana venía teniendo unas relaciones históricas con Cuba desde antes del descubrimiento. Desde República Dominicana se fue un indio llamado Atuey a Cuba a combatir a los españoles y a decirles a los indígenas que estaban allá, a los nativos que estaban allá, decirles que lo que estaba pasando aquí no era suave. A Atuey lo capturan y le dicen que sí, que lo van a matar, pero que si cree en Dios
él se va a ir al cielo y que si no se va al infierno. Y él le pregunta, ¿y hay españoles en el cielo? Y le dicen que sí. Dice, no, pero déjenme en el infierno entonces, para no estar junto con los españoles. Entonces, esa es la lucha. Algunos dominicanos, como el comandante Jiménez Moya y otros, bueno, el timonel del Granma fue Pichirilo, estaban en Cuba. Y Fidel, en el año 1949, se había enrolado para venir a luchar por la salida de Trujillo del poder. Ese es el evento de Cayo Confite. Y quiero hacer un reconocimiento porque hoy también se cumple un aniversario más de la muerte de ese gran hombre que fue Fidel Alejandro Castro Ruz, que murió un día como hoy del año 2016. Entonces, Fidel se enrola para venir a luchar contra Trujillo. Los norteamericanos tienen esa situación y plantean que no pueden permitir, y le dicen a Trujillo que ellos mandan un general, que ellos le abren la puerta para que él se vaya a Estados Unidos. Y Trujillo le dice, y esto lo pude investigar en varios temas, tanto aquí como en Cuba, y digo tanto aquí como en Cuba, porque una persona que escribió sobre Batista, que fue Alfonso Galvez, oficial de tropas especiales en Cuba, es muy amigo mío, y yo tuve que buscar informaciones de aquí, del Archivo de la Nación, de cuando llegó Batista a República Dominicana, y enviársela. Y hay una situación muy jocosa. Trujillo mandó al coronel Espaillat a investigar el tema de la sublevación en Cuba. Espaillat, en diciembre, día antes del 24 de diciembre, viene de Cuba hacia República Dominicana y le rinde un informe, que yo estuve en el archivo, lo tienen, le rinde un informe a Trujillo diciéndole que Cuba tiene un ejército muy bien equipado, una fuerza armada muy bien equipada en todo su sentido, ejército, marina y aire, fuerza aérea, y que eso era una rebelión de unos cuantos hombres que estaba muy focalizado en el oriente del país de Cuba. Ahora, y que eso no iba a pasar más de ahí. El 31 de enero de 1958, en la noche, Batista recoge y agarra 3 aviones y decide volar hacia la República Dominicana. Y cuando ya viene en la madrugada, pide entrada. Hay un oficial que murió recientemente, que era el oficial Boden, que va a tener un rol espectacular en la Revolución de Abril de 1965, porque a él le entregan un vampiro para bombardear y él tira la bomba en una de las cabeceras de la pista aérea de San Isidro, y en el vampiro, que era un avión a reacción, se va hacia Puerto Rico y denuncia la masacre que estaba haciendo la Fuerza Aérea en la República Dominicana con los ametrallamientos al puente, al Palacio y a Ciudad Nueva, a la nación. Entonces, Boden recibe una información, y esa información es que el general Batista está pidiendo aterrizar con 3 aviones en la base aérea de San Isidro. Él le dice que no le puede, él era el oficial del día, que no le puede dar entrada, y decide llamar al jefe de la Fuerza Aérea, y el jefe de la Fuerza Aérea dice, yo tengo que comunicarme con el generalísimo primero. Se comunica con Trujillo, y Trujillo le dice, dígale que aterricen, pero usted se va a comunicar con el coronel Espaillat y le va a decir que venga a mi despacho a las 9 de la mañana
para que le lea el informe que él me hizo a mí al general Batista. Y le va a decir al general Batista que esté en mi despacho a las 9 de la mañana. Entonces, los norteamericanos le dicen a Trujillo, mira, nosotros no te queremos, la incidencia que tiene Cuba, y ahí es la incidencia de la izquierda, que tiene Cuba sobre República Dominicana, se puede reflejar en un levantamiento, y que ya se ha reflejado con el desembarco glorioso del 14 de junio de 1959, que aunque fue un fracaso, pero después Trujillo tuvo el fracaso de Trinidad, donde Fidel lo engañó como un niño a Trujillo, le quitó dinero, armas, y hizo que le enviara una cantidad de hombres a través de la inteligencia cubana, porque había planteado una supuesta sublevación en Trinidad que estaba dirigiendo el mismo Fidel, y a través de enviados que Fidel, de la inteligencia que envió a Trujillo, le decía, no, se necesitan $2 millones, se necesita esto, se necesitan armas, y Trujillo envió todo eso, y cuando llegó a Cuba, que llegaron los aviones con las armas, lo agarraron preso, tomaron las armas, y ya eso era un handicap para Trujillo con los norteamericanos. Ellos le plantean, mira, te vamos a recibir en Estados Unidos, tú vas a hacer una transición hacia la democracia, se van a crear, ya ellos tenían en mente la Unión Cívica Nacional a través del grupo Vicini, a través de Gianni Vicini, y un grupo, y de los empresarios como Donald Rick Cabral y todo esto, que estaban vinculados en ese núcleo como un movimiento cívico, no político, para la eliminación de la satrapía. Pero por el otro lado estaba el 14 de junio, que había tomado el nombre de los expedicionarios de 1959. Entonces, esto hace que los norteamericanos envíen ese general, puedo traer el nombre después, y le hagan contacto a Trujillo. Y Trujillo le dice, mire lo que le voy a decir. Yo no soy Batista, que Batista era un dictador y se creía un demócrata. Yo soy un dictador. A mí hay que sacarme con los pies para adelante. Entonces, ahí es que ellos mandan a Wimpy hacer los contactos con los desafectos. Contactan a Luis Amía Matió, y Luis Amía Matió hace los contactos con el grupo de militares que estaban conspirando contra Trujillo. ¿Cuáles eran esos grupos que por separado? Estaba, ya yo hablé de Antonio de la Maza, pero estaba el teniente Amado García Guerrero, que tenía una novia, que esa novia era hermana de un elemento o de una persona que era enemiga de Trujillo. Y le mandaron a que él terminara los amores con esa muchacha. Él se negó a terminar los amores, y un día él era oficial del SIN, oigan, el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, que manejaba la 40, él era oficial del SIN, lo mandan a matar a una persona encapuchada, él la mata, y después que le quitan la capucha le dicen, mira, ese era el hermano de la novia tuya. Eso entra en shock en él y decide matar a Trujillo. Pero por el otro lado estaba Modesto y Juan Tomás Díaz. Modesto y Juan Tomás Díaz deciden participar en la muerte de Trujillo porque una sobrina o un sobrino se exilió en la embajada de Brasil, y Trujillo lo mandó a buscar a su sobrino o su sobrina a la embajada de Brasil. Y Modesto le dijo, ¿para qué usted cree que yo voy a ir a buscar a mi sobrina? No me acuerdo si era hembra, para que ustedes lo maten o la maten. Y Trujillo cogió el bastón y le tiró un batonazo y le dio un batonazo. Y cuando él fue bajando, le dijo a Juan Tomás, yo no sé tú, pero a ese hijo de puta yo lo mato, porque a mí nadie me ha dado por la cara.
Ellos habían sido los constructores del Partido Dominicano, habían participado en la conspiración con Trujillo, o sea que no eran fly al infield, eran un palo entre dos, y entre dos hermanos muy agresivos. Y por el otro lado estaba Antonio Inver Barrera, que no era militar, pero sí se manejaba en el área militar, y que era hermano de Segundo Inver Barrera, que había sido gobernador de Puerto Plata y estaba exiliado en Puerto Rico, se había ido, había peleado con Trujillo. Y Antonio Inver era funcionario de Trujillo y Trujillo lo manda a buscar. Y le dice que a su hermano que regrese, porque cómo va a ser que un funcionario del gobierno trujillista tuviera un hermano en el exilio, que él lo iba a respetar. Antonio llama al hermano del despacho de Trujillo y le dice, mira, el generalísimo dice que tú venga. Entonces le dice, no, pero si yo voy me van a matar. Y él le dice, no, yo estoy con él aquí, y lo pone a hablar, y él le dice, entonces, Segundo le dice, póngame a Antonio, le dice, mira, yo voy a ir por ti, porque yo sé también que si yo no voy, tú corres un ciento de peligro, yo voy por ti, pero yo sé que me van a matar. Y cuando Segundo llega, que pone un pie en el aeropuerto, lo hacen preso. Después, con la muerte de Trujillo, lo asesinan, lo torturan y lo matan. Es el papá del doctor Segundo Inver, el esposo de Cecilia García. Entonces, ahí se reordena ese grupo y a través de Gianni Vicini comienza toda una conspiración para eliminar a Trujillo y venir y poner un gobierno cívico. Es ahí donde se le va a los norteamericanos el seguro, porque Juan Bosch nunca estuvo en la referencia norteamericana. Juan Bosch era un político que estaba exiliado, que vivía en Venezuela, que estuvo en Cuba, que fue el que preparó el desembarco de Cayo Confite, que un general cubano traicionó esa cuestión, le pasó la información a los norteamericanos se la pasaron a Trujillo y se abortó el desembarco de Cayo Confite, y eso hizo que Fidel, que iba, esto me lo contó una de las personas que participó en eso, don Ángel Miolán. Fidel llamó a Ángel Miolán y le dijo, Ángel, mira, unas armas que la Marina de Guerra no decomisó, yo necesito que tú me las entregues, que yo voy a hacer una acción importante. Y él le dijo, pero ellos iban navegando, preso todo, en un barco, en una fragata de guerra norteamericana, un barco de guerra, y Ángel le dice, pero ¿cómo va a ser? Y habla con don Juan, y don Juan le dice, mira, tú te vas a poner a discutir con un muchacho, porque Fidel era un dirigente estudiantil en ese momento, en 1949 creo que fue, cuando lo de Cayo Confite. Tú te vas a poner a discutir con un muchacho, dile que sí, porque ¿cómo va a coger esas armas y se va a ir de aquí? Cuando él le dice que sí a Ángel Miolán, que le dice que sí, le dice Ángel Miolán a Fidel que sí, que la coja. Fidel le dice a dos muchachos, arma al agua, y cogen un bote donde estaban metidas, en un bote de aluminio, lo tiran al agua y ellos se tiran. Ángel creía que se había muerto. Eso pasa, viene el golpe de Estado del año 1952, creo que fue, de Batista el gobierno, y entonces a partir de ese golpe de Estado, Fidel hace la marcha de las antorchas, habla con la gente del partido ortodoxo al que él pertenecía, y esto no le hacen caso porque estaban en el tema de quién iba a sustituir a Chivá.
que se había suicidado en el aire. Entonces, Fidel decide hacer el asalto a Cuartel Moncada. Antes de ese asalto, Fidel viene por el Vedado, me contaba don Ángel, y se encuentra de frente con Ángel Miolán, y le dice: no te asustes, Ángel, que yo estoy vivito y tengo la cuestión aquella guardada por aquí, por ahí, y pronto tú vas a oír hablar de eso. Esto hace que después Fidel hiciera el asalto de Cuartel Moncada, saliera Mi Historia Me Absorberá y se fuera después a México, y de México regresara en una intervención a Cuba, una expedición a Cuba, a Cuba, para liberarla de la dictadura batistiana. Desembarca con 80 y pico de hombres, a él le quedan 12, y por eso lo mata la Fuerza Aérea, y por eso se habla en Cuba de Fidel y sus 12 apóstoles. Y de ahí llega Fidel, y los norteamericanos entienden, por esa relación, por ese entramado histórico que ha habido en la sociedad dominicana y la sociedad cubana, que había que salir de Trujillo. Salen de Trujillo, viene Bosch. La izquierda no supimos, y digo no supimos aunque yo era muchacho, aprovechar el espacio. Manolo quiso emular a Fidel Castro sin haber analizado el entramado histórico que llevó a Fidel a declarar el carácter socialista de la Revolución Cubana. Quiso hacer una guerrilla para enfrentar el golpe de Estado de 1963, siendo el 14 de junio la principal fuerza política en ese momento, en los 60, después de la muerte de Trujillo, porque fueron los que enfrentaron, sacaron a los Trujillos a través de movilizaciones que se hicieron. Entonces, ahí viene la muerte de Manolo, fusilado por Ramiro Mato González y un grupo de militares, después que el triunvirato le había respetado la vida, había dicho que ellos respetaban la vida de ellos, de esa gente, si se entregaban, y se hizo un acuerdo para entrega de las personas porque no estaban teniendo el apoyo que ellos entendían que debían de tener. Hubo un fracaso, las armas no servían, las que ellos llevaron, una serie de problemas. Se entregaron y Ramiro lo fusiló. De los Santos llama a Ramiro y le pregunta que en ese combate cuántos soldados fueron heridos o fueron muertos, y él dice: no hubo. Entonces él le dijo: ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron. Y de los Santos renunció esa noche, dejó hasta el carro y se fue a pie para... Ahí viene y entra el triunvirato Donald Reed, y después viene el rol de Camaño. Camaño, histórico, que juega un rol importante en la Revolución de Abril, pero que al darse cuenta de la intervención militar del año 1965, que no había que buscar nada, y decide jugar un rol preponderante contra la dictadura ilustrada que habían dejado los norteamericanos en el año 1966 aquí de Balaguer, a través de un enfrentamiento militar muy desigual, cuando las características, no eran las igual a las cubanas, y además con fuertes enfrentamientos internos. Digo esto porque conozco esa situación. Yo fui de una de las organizaciones que estuvo vinculada a ese desembarco guerrillero del Coronel Glorioso de Abril y el Coronel Glorioso de Febrero de 1973. Yo pertenecía al Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Camilo Torres, que era un desprendimiento del socialcristianismo que se adhirió
conjuntamente con los comandos de la resistencia y otros grupos a este movimiento, pero que por las contradicciones internas, por el tiempo que duró Camaño, eso no permitió que se cristalizara un movimiento en auge de liberación nacional. Pero esto es otro tema que quizás podemos abordar, y ojalá que un día Roberto Casá, un día Max Puig, un grupo de estas personas que participaron en términos históricos y que han recogido mucha información, se decidan a hablar de esa situación que se dio en el año 1973 y la que se dio el 12 de enero de 1972. Es importante para que este pueblo conozca esa historia. Quise hacer, y quizá me he extendido más de lo debido en esta situación, para aclarar muchas de las cosas que venía hablando Darío Cuba. Nos vamos a un corte y cuando regresemos, porque nos queda pocos minutos, me extendí más de lo debido, vamos a hablar de la situación de Ecuador y vamos a ver un análisis inmediatamente de el petróleo y cómo está el petróleo. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad es la afirmación de los hechos comprobados y por comprobar. Espere, este y todos los viernes, el momento de la verdad. Los comentarios, hechos que son noticias, entrevistas y mucho más. Con la producción y conducción de Viti Fernández y Diony Alcántara. El momento de la verdad. Estás viendo Canal. Bien, pónganme ese video que acabo de enviar para que vean la situación política de El Salvador, esa supuesta democracia que se instauró en El Salvador. Yo necesito que pongan ese video cuando se está maltratando a una compañera del correísmo en El Salvador. Vamos a ver. Ahorita a la compañera le llevan esposada, no es justo. Métale bloqueo ahí a la... Bueno, esa es Johanna Llano de Ecuador, dirigente del correísmo, que fue hecha presa por protestar en contra de las medidas económicas neoliberales que está planteando el gobierno, el actual gobierno. Fue hecha presa, esposada, la están persiguiendo, pero no solamente a ella. Patiño está exiliado en México, que viene siendo perseguido. Preso, Patiño. ¿Y quién es Ricardo Patiño? Ricardo Patiño fue el ministro de Defensa de Correa, fue el ministro de Relaciones Exteriores y es todo un personaje. Pero así como Patiño
hay una cantidad de personas. Con la compañera vamos a hablar el lunes y ella va a explicar con lujo de detalle lo que está pasando en Ecuador. Y voy a ver si con Ricardo Patiño hago contacto para ver si ahí o posteriormente hacemos esa entrevista con Patiño. Como nos queda muy poco tiempo y vamos a agotar con ella una entrevista, yo quiero que me ponga la tabla de los precios del petróleo que te envié. Lo puede ampliar para yo poder ver, no sé, si amplíalo más, bájalo hasta abajo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí está en el 21. No, el de la derecha. El de la derecha. No, ya lo estoy viendo bien. Es la tabla de la derecha que quiero ver inicialmente. Bueno, vamos a analizar la de la izquierda. Bueno, aquí está la de la derecha. El promedio que estuvo el precio del petróleo en el 2020, ayer lo hablábamos, porque hubo una caída de los precios hasta menos 13 en un momento determinado, tuvo un promedio de alrededor de $50, 49.99 dólares el barril. Llegó a cotizarse a diciembre del 2020. Hoy, en noviembre del 21, está a $82.48. Al lado izquierdo, ustedes van a ver la tabla de cómo se ha venido comportando los precios del petróleo. Y esto es porque nosotros somos importadores netos de energía. Y esto nos afecta grandemente. Y nos afecta grandemente porque nosotros tenemos que destinar gran parte de los ingresos que recibimos en la importación de energía. Y yo voy a saludar algo que se ha estado haciendo en términos de educación. En estos días hablábamos, y es real, que la República Dominicana invierte muy poco en investigación y desarrollo. Son pocas las patentes que tenemos. Pero he visto que la Universidad Autónoma, y esto me atañe a mí ya directamente, ha hecho una investigación con una serie de plantas endémicas que hay aquí para crear una base, o ha creado una base, ha podido desarrollar una base científica para atacar diferentes tipos de cánceres, ya sea en tabletas, están viendo cómo la pueden producir, pero ya han hecho todos los análisis, todas las investigaciones en el Departamento de Biotecnología y de Química para el tratamiento de cáncer en una forma barata. Y yo digo que esto me atañe, y lo digo porque uno no sabe en el momento que uno directamente va a recibir de un familiar una voz de alarma. Yo recuerdo el 24 de diciembre del 2019, cuando mi hijo mayor, José Joaquín, me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba en emergencia porque se sentía un dolor. 2 meses después murió de cáncer. Entonces, me alegro que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde yo vengo, esté haciendo investigación. Pero por el otro lado, INTEC, un grupo de investigadores están desarrollando un satélite para poder medir la sarga del sargazo, su llegada, y que ésta pueda ser recogida a tiempo en alta mar y poder ser procesada para convertirla en biogás.
saludo estas dos investigaciones porque sé que estas van a ayudar grandemente a la República Dominicana. Y hago votos para que las alcaldías y el gobierno central pueda convertir esos basureros que hay en nuestra nación en grandes refinerías, biorefinerías, para convertir esas basuras en biogás y en otros elementos que pueden sustituir importaciones de energéticos o pueden sustituir otro tipo de importaciones. Pero también hago votos para que los desechos de esas algas y los desechos de producción alimenticia como el plátano se pueda utilizar para la producción de bioplástico y sustituir ese plástico que tanto daño está haciendo y que se va a las cañadas, nos tapan los invernales, nos crean inundaciones, se van a los ríos y del río se va al mar y matan la fauna marina. Entonces, quise poner esto para que veamos el problema en que nosotros nos estamos metiendo. Si mañana caen las remesas y si mañana el turismo por la Sarga del Sargazo no llegan a la República Dominicana, o por los enfrentamientos que los llamados padres de familia y sindicalistas están llevando a cabo en el principal polo turístico de nuestra nación, entonces nos veremos con una situación difícil. Yo creo que nosotros debemos aprovechar ahora todo lo que se manejó en términos de la COP21 y los bonos verdes o los financiamientos al país para salir de la utilización de la matriz contaminante de petróleo y de carbón, y que nosotros podamos recibir parte de ese financiamiento para usarlo con ese satélite temprano para poder ver dónde vienen esas algas y por dónde la podemos atrapar, y la utilización de esas algas para la producción de biogás conjuntamente con la basura. Es verdad que no vamos a sustituir la totalidad, pero podemos sustituir gran parte. El metro de Santo Domingo debiera estar funcionando con energía de biogás producida en el basurero que hay aquí en Duquesa. Ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. Solamente me resta decirle que el próximo lunes nos vamos a ver con ustedes en otro enfoque con Darío Cuba, Guarionés Luperón y Tito Olivo. Muchas gracias y hasta el lunes. Y mañana